cordiales, gracias por acompañarnos a nuestro programa de opinión. Esta noche, en hora 25, los grandes problemas nacionales: economía, seguridad y empleo. El nuevo presidente deberá atender urgente y prioritariamente estas cuestiones. Poco tiempo y poco dinero. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas: Jorge Peñafiel, candidatura de Fernando Villavicencio. Gracias a Elsa Guerra, candidatura de Yacu Pérez. En Guayaquil nos acompaña Guillermo Celi, candidatura de Otto Sonnenholzner. Saludamos a Gisela Garzón, candidatura de Luisa González. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Restan apenas 2 semanas para que los ecuatorianos acudamos a las urnas y elijamos a un nuevo presidente, el cual deberá enfrentar varios problemas y tendrá apenas 1 año y medio para buscar soluciones a corto plazo y marcar una hoja de ruta para resolver problemas estructurales. Uno de los primeros temas que deberá revisar el nuevo presidente es el económico. Veamos algunas cifras con las que se va a encontrar. El 2 de agosto, el riesgo país del Ecuador llegó a 2.018 puntos, el más alto en 36 meses. Ecuador se encuentra con el segundo riesgo país más alto de la región, solo después de Venezuela, y con esta cifra incluso hemos superado a Argentina. Esto es una clara consecuencia de la inestabilidad política que atravesamos. Y aunque el precio del petróleo ha mejorado y el barril bordea los $80, el nuevo mandatario deberá tomar en cuenta el hueco fiscal que podría producirse si llega a ganar el sí en la consulta popular del Yasuní ITT. Según Petroecuador, serían $1.200 millones menos, por lo que incluso deberían analizarse los subsidios, por ejemplo, para poder cubrir ese vacío. A esto sumemos que el fenómeno del Niño, que se estima llegue al país entre noviembre y marzo, podría representar pérdidas por más de $4.000 millones, según cálculos del gobierno actual. El gobierno entrante se encontrará además con un país con un déficit que bordea casi los $5.000 millones. Esta cifra sería para finalizar el año y deberá encontrar pronto soluciones para que la economía encuentre un camino en medio de tantos factores. Y una de las realidades, Jorge, es que va a tomar posesión el nuevo gobernante en noviembre, cuando ya se ha consumido el presupuesto. Las condiciones son muy complejas. ¿Cómo atacar, cómo enfrentar, cómo resolver el tema económico? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches con todos los televidentes. Un saludo a los candidatos. Estamos aquí prestos para atender todas las dudas que tengan. En efecto, estimado Andrés, la propuesta de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República es de iniciar su mandato con lo más importante, lo más emergente y lo necesario en materia de economía. Fundamentalmente, atender el fenómeno del Niño, que, como bien se ha dicho, está necesitando muchos recursos para atender la emergencia. Y nuestro planteamiento es, el día 1 que nosotros iniciemos, sacar efectivamente esa reforma a la ley de gestión de riesgos para poder soltar recursos suficientes y que puedan atender la emergencia en primera instancia, y en segunda instancia efectivamente proteger de manera preventiva los bienes y el patrimonio de la gente, así como la vida. Gisela, en el caso de que la propuesta de que el petróleo se quede bajo tierra, perdemos $1.200 millones. La opción es tributos o eliminar los subsidios. ¿Qué se haría? Buenas noches, Andrés. Un saludo a la audiencia, a las y los panelistas. Gracias por la invitación. Primero, no va a hacer falta llegar a noviembre porque al ganar en una sola vuelta en agosto evitaremos que el presupuesto del Estado entre modificado por Guillermo Lasso, y eso va a ser no solo un alivio para las necesidades urgentes del país, sino también para poder tomar otras decisiones que no tengan que ver con... Por ejemplo, ¿qué decisiones? Por ejemplo, ¿qué decisiones? Primero, destinar los recursos que hagan falta vía declaratoria de emergencia en materia de salud, seguridad y riesgos. Las declaratorias de emergencia facilitan los procesos de contratación, posibilitan que se hagan en menos tiempo y se destinan a aquellos sectores que son claramente necesitados en este momento. El problema no es la rapidez de asignar los dineros o los recursos, sino hacia que allá no hay. voy sobre los recursos. Por favor.
recuperar la política de control de elevación tributaria no solo es darle más dinero a las arcas fiscales, sino consolidar y fortalecer la dolarización. Y eso es fundamental. La evasión tributaria, aquella que se va a los paraísos fiscales, aquella que se va vía blanqueamiento de dólares, pone en debilidad a la dolarización. ¿Usted pero además es partidaria de fortalecer la dolarización? Por supuesto. Arauz ha señalado más bien una situación híbrida. Al contrario, hablamos de otros mecanismos porque la forma de sostener la dolarización es con dólares circulando, pero también conservándolos dentro del país. ¿De qué manera? Optimizando, utilizando maneras virtuales, tecnológicas, en fin, para que aprovechar algo que nos dejó la pandemia, que es la optimización de los espacios pero hay digitales. una moneda paralela, entonces. No, para nada. Digital, virtual. Las transferencias no son monedas paralelas. Los pagos que ahora hacemos en las tiendas vía plataforma, escaneando el código QR, no es moneda paralela, Bueno, es nuestro mismo pero dinero si no llegando a otra ingresan cuenta. dólares a la economía, como consecuencia, por ejemplo, de la situación del Yasuní, ¿con qué dólar vamos a alimentar a la economía? Hay unas reservas internacionales en el país que dicen que la macroeconomía está saludable, pero el bolsillo de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas no. ¿Cuánto piensa utilizar de esa reserva, más o menos? Hemos hablado de cerca de 2.500 millones. Okay. Eso significa, con esto cierro, que no se afecta en sí mismo la estabilidad de la economía, sino se utiliza en la emergencia que tiene el país. Vamos con Guillermo Celin, Guayaquil. ¿Usted es partidario de utilizar los recursos de la reserva para este efecto, como ha señalado su colega aquí en el estudio, por favor? Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el panel y sobre todo un abrazo a los ecuatorianos. Primero, ratificar que nuestro recorrido nacional, que se confirma con las encuestas serias que todavía hay en el país, ratifican que Otto Sonnenholzner está en segunda vuelta. Eso hay que dejarlo muy en claro y el 15 de octubre tenemos un nuevo presidente con Otto. ¿Qué hay que hacer en este momento? Las cifras están claras. Justamente el panel que lo acompaña allá en el estudio central de Teleamazonas, esa ha sido la clase política que nos ha llevado a donde estamos, de que se haya gastado 80 millones de dólares en un proceso eleccionario que bien pudo servir para hacer 2 hospitales en el Ecuador y servir a los ecuatorianos más humildes, más sencillos que hoy día necesitan. Pero Otto ha sido muy claro. Se van a utilizar inmediatamente 2.000 millones de dólares que sí existen. Estos son 2.000 millones de dólares del presupuesto producto de la eliminación de subsidios, sino que obviamente este gobierno no ha hecho uso de aquellos con rendimientos o ejercicios presupuestarios, es decir, utilización de los recursos que no llegan al 7-8% en salud, en seguridad que tanto requieren los ecuatorianos, es justamente lo que Otto y la Alianza Actuemos 823 va a hacer de inmediato, darle cara al problema que vamos a tener en el mes de octubre o noviembre, estaremos con el agua en el pecho y para eso vamos a hacer una ley especial para el fenómeno del niño. ¿Usted entonces señala que se van a eliminar los subsidios? No, yo lo que he dicho es que por la eliminación de los subsidios que ya se dio en el pasado, hay 2.000 millones de dólares libres, que este gobierno no los ha utilizado, justamente porque las ejecuciones presupuestarias, es decir, la inversión presupuestaria, simplemente está en el 7-8%, en áreas tan importantes como en seguridad no llega al 8% y en áreas como en salud no llega al 10%. Justamente Otto, como un presidente que va a hacer lo que tiene que hacer, con un equipo que se la va a jugar por el país y no va a andar con los miedos de que la Contraloría lo siguen. Cuando los funcionarios son honestos y transparentes, no hay Contraloría que los pueda seguir porque no son sinvergüenzas, sino que van a ir a hacer su trabajo en favor de los ecuatorianos. Para efectos de atender el déficit fiscal que anunciamos hace pocos instantes de alrededor de 5.000 millones, ¿usted es partidario de incrementar o de plantear tributos a los ecuatorianos? Mire, hemos sido muy claros. Hay recursos que ya existen, más bien lo que hay que promover es la inversión extranjera. Vamos justamente, y Otto lo ha señalado con claridad, a aprobar una ley que permita estímulos tributarios para las nuevas inversiones, sobre todo en los polos de desarrollo económicos o también en lo que son zonas francas para el país. Eso es lo que requiere el Ecuador, traer recursos, dólares frescos, porque la dolarización se la va a fortalecer y con esos recursos justamente generar empleo y fortalecer la economía del Ecuador. Esa es la línea de la Alianza Actuemos 823 con Otto a la presidencia. Elsa, esta posibilidad de atraer inversiones, ¿es posible con un riesgo país tan alto como el que señalamos?
por favor. Muchas gracias, querido Andrés. Un abrazo inmenso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por escucharnos de esta noche. Este 20 de agosto vamos a hacer historia, porque claro que se puede vivir mejor con Yacu Pérez y con este grupo de asambleístas que queremos hacer un cambio verdadero en nuestro país. ¿En año y medio pasado. se puede hacer ese cambio? Se puede hacer Por ejemplo, varias ¿en la economía? acciones. En la economía, permíteme, Andrés, Sí. quiero darle un mensaje al país. Sabemos que el 60% de la población no puede cubrir las necesidades básicas y por eso nuestro compromiso es sostener y fortalecer la dolarización en el país, por lo menos con 3 acciones específicas. La primera, vamos a bajar el IVA del 12 al 10%, de tal manera que eso incremente justamente el consumo. 2, vamos a condonar hasta $10,000 de las deudas que tengamos en la banca pública. Sabemos que eso afecta, estrangula la economía de los emprendedores y también de las micro y pequeñas empresas de este país. Y en tercer lugar, vamos a potenciar los emprendimientos. Eso va a significar generar líneas preferenciales de crédito, bajar las tasas de interés y mejorar la economía de los En ecuatorianos. los dos primeros elementos que usted ha señalado es reducción de ingresos a la caja fiscal, más déficit. De ninguna manera, eso más bien aumenta el consumo en el país, Así es. reactiva la economía del país. Pero bajan de el tal IVA, manera, de no tal entra manera, al torrente público, digamos. de tal manera que eso sostiene la economía, sobre todo de la gente que está impulsándose y afectada por la pandemia. Pero además sabemos que hay fondos que pueden inyectar fondos económicos para nuestro Sí. país, algunos de ellos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en los últimos 14 años hemos perdido alrededor de $63,000 millones en elusión, evasión tributaria e incentivos económicos a las grandes empresas de este país. No me refiero a las microempresas, pequeñas empresas o grandes empresas, sino al menos del 1% de este país. Si hacemos un trabajo eficiente y consistente, podemos tener recursos. 2, estamos en un proceso de negociación de la concesión de las telefónicos. Eso va a significar que si hacemos un buen negocio vamos a tener un ingreso de más de $10,000 millones para nuestro país. Pero en un periodo largo, no es en el año que ustedes están en el poder. Y tercero, si el SRI hace su trabajo, podría cobrar las 500 deudas más altas de nuestro país y podríamos cubrir, y quiero contarle algo, hasta 13 millones del dinero que, entre comillas, se perdería dejando la explotación petrolera del Yasuní. 13 millones, no es nada casi. 13 años, 13 Bueno. años. Gracias. Rápidamente una ronda para resolver lo de la economía, por favor, Jorge. Cómo no, estimado Andrés. Bueno, yo veo que aquí estamos hablando de soluciones mágicas y aparentemente de los otros candidatos. El futuro presidente Fernando Villavicencio ya lo ha dicho varias veces. Nosotros vamos a mejorar el ambiente económico. No solamente ofrecer dádivas, que es lo que escucho de nuestros contrincantes, sino vamos a ofrecerles seguridad al inversionista para que esas inversiones lleguen al Ecuador, con un gobierno valiente, con un gobierno que va en búsqueda de esos recursos Pero, que nos han Jorge, robado. el problema es que el fisco no tiene recursos, el déficit fiscal. Entonces usted va a perder por efectos del Yasuní 1.200, 4.000 millones en el fenómeno del niño. ¿Con qué va a hacer obra? ¿Qué piensan hacer? El presupuesto general del Estado está planteado y se va a tener que prorrogar. Ese es un elemento también importante de mencionar, Andrés. Nos van a dejar precisamente un presupuesto prorrogado para el próximo año. No obstante, con esa situación y en las condiciones en que nos dejan, el futuro presidente Fernando Villavicencio va a actuar de manera valiente para recuperar lo robado, lo que se han llevado los corruptos de este país y los que todavía deben a este país y que tienen que rendir cuentas a la justicia y a la ciudadanía. Guillermo, ¿cómo van a ustedes a obtener recursos para atender las necesidades del Ecuador? Todos los problemas que hay y que tienen que ser atendidos en educación, en salud, en vialidad, en fin, las cosas que hace el gobierno, el Estado, por favor. También va a ser fundamental el requerir recursos de los multilaterales. Otto justamente ha tenido ya varias reuniones con los multilaterales para justamente permitir que vengan recursos direccionados sobre todo a lo que tiene que ser el fenómeno del niño. Para octubre y noviembre, como decía hace un momento, vamos a tener el agua en el pecho y hay que tomar acciones inmediatas para mitigar sectores tan importantes que darán golpeados como el sector agrícola, ganadero, acuícola, pesquero, sobre todo de la costa que genera el 80% de las exportaciones no petroleras en el Ecuador. Esas son acciones inmediatas porque también van a ir de la mano una ley que vamos a hacer en la Asamblea y vamos a aprobar, que es la ley que va a permitir dar un rescate a quienes han sido afectados por el fenómeno del niño, comerciantes, agricultores, ganaderos, como decía hace un momento, y eso será fundamental en momentos en que necesita, sobre todo el bolsillo de los ecuatorianos, recursos para tener un alivio y generar emprendimiento y generar empleo sobre todo. La deuda es muy complicado, Guillermo, obtener en atención al riesgo país, muy costosa.
¿Cómo obtener recursos para el fisco? Esa es la pregunta del millón. Deuda que además se pagó en pandemia y siendo desde ese momento, cuando otro era vicepresidente, el país que menos invirtió. Y de acuerdo al Banco Mundial, que es una, digamos, institución internacional más apegada a la derecha, la forma de salir adelante de las brechas que se abrieron en la pandemia es con inversión social. Y eso es fundamental también para atender la seguridad. El Estado ¿Hacia dónde voy? ingresando dinero a los aspectos sociales. Por supuesto, porque además es una forma de atender la seguridad. Pero insisto en aquello, vamos a utilizar fondo de la reserva para dinamizar la economía de nueva cuenta, atender la seguridad, que es fundamental, cómo viene la inversión si no hay seguridad, cómo los emprendimientos se abren en mayor medida si no hay seguridad, de qué forma aquellos que ya existen y están siendo extorsionados pueden continuar si no hay seguridad, y luego controlando la evasión tributaria como lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Luisa González ha sido absolutamente clara en eso, porque además los que más tienen deben ser los que más paguen en un momento donde los que menos tienen sufren más. Elsa, por favor, con usted terminamos este segmento, la economía, por favor. Bueno, ecuatorianos y ecuatorianas, hoy es el momento de tomar una decisión. Si quedarnos en un pasado que tuvo la posibilidad de sostener la economía de nuestro país y no lo hizo, y ha generado una crisis profunda económico, social y productiva. Hoy podemos hacer el cambio en el país y eso significa tomar decisiones eficientes, que se ejecute el presupuesto de manera eficiente, no como está pasando con el gobierno de Lazo y con otros gobiernos que han generado una pantalla y una ilusión, pero que hoy han provocado una crisis que significa que nuestros niños estudian menos, que nuestros jóvenes quieren irse del país porque sienten que es un espacio sin oportunidades. Con Yacu Pérez vamos a hacer un trabajo eficiente para que podamos ejecutar el presupuesto, pero que además se priorice en las principales necesidades de nuestro país. Tenemos que ir a una pausa, atendemos la publicidad y en un instante retornamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Una encuesta realizada por Click en mayo pasado detalla que la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad, con un 37%. De allí que este tema se ha convertido en una bandera de todos los candidatos a la presidencia. Unos con un discurso mejor elaborado que otros, pero ninguno ha dejado de lado este tema. Y es que es imposible hacerlo. Solo en el primer semestre de este año se han registrado 3.513 asesinatos, es decir, 58% más que lo que se registró en el primer semestre del 2022. Hace un año la tasa de homicidios era de 26. ¿Qué pasa?
continuar en nuestra sintonía. Una encuesta realizada por Click en mayo pasado detalla que la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad con un 37%. De allí que este tema se ha convertido en una bandera de todos los candidatos a la presidencia, unos con un discurso mejor elaborado que otros, pero ninguno ha dejado de lado este tema. Y es que es imposible hacerlo. Solo en el primer semestre de este año se han registrado 3.513... Otra vez. Vamos con la otra. Sí, ahí sí, ahí sí. Por seguir en nuestra sintonía. Una encuesta realizada por Click en mayo pasado detalla que la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad con un 37%. De allí que este tema se ha convertido en una bandera de todos los candidatos a la presidencia, unos con un discurso mejor elaborado que otros, pero ninguno ha dejado de lado este tema. Y es que es imposible hacerlo. Solo en el primer semestre de este año se han registrado 3.513 asesinatos, es decir, 58% más que lo que se registró en el primer semestre del 2022. Hace un año la tasa de homicidios era de 26 por cada 100.000 habitantes. En lo que va del 2023, la tasa ya alcanza los 20 por cada 100.000 habitantes. Y si las cosas continúan como hasta ahora, para cerrar el año, la tasa de homicidios bordeará los 40 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose así el Ecuador en el país más violento de la región. Por otro lado, las extorsiones y los secuestros, delitos que cada vez son más comunes en el país, se han incrementado en un 300% con respecto al 2022. Para enfrentar este problema, el gobierno actual se comprometió a formar 30.000 nuevos policías hasta 2025. Para ello se redujo el tiempo de preparación a apenas 6 meses. A esto hay que sumar la falta de armas que están en proceso de compra, así como los chalecos antibalas y la construcción de cuarteles intermedios que hasta hoy no empieza. Bien, Elsa, quisiera plantear lo siguiente, un poco atendiendo lo que acabamos de escuchar. ¿Esto se resuelve con más policías, con intervención de Fuerzas Armadas, con estados de excepción? ¿Cómo se resuelve esto? Con Yacu Pérez tenemos un plan integral de seguridad que ataque a todas las dimensiones de lo que significa la inseguridad en nuestro país y que, como miramos en los datos, significa que lastimosamente el 2023 se va a duplicar el número de homicidios, como va en la situación. ¿Cuáles son estas opciones que plantea Yacu Pérez? Y que significa que estamos viviendo el Ecuador al revés, permíteme decirlo. Y eso significa que mientras los ciudadanos honestos salen a trabajar con temor, lastimosamente hoy los delincuentes salen tranquilamente a matar. Que mientras ahora los delincuentes salen con armas a vacunar, ahora los policías salen sin chalecos a patrullar. Sabemos eso. ¿Y qué queremos? ¿Cómo lograr que eso se revierta? A ver. ¿Qué vamos a hacer?
Primero, este plan integral de seguridad significa varias cosas. Algo que no ha hecho, por ejemplo, el gobierno Lazo. La ejecución efectiva del presupuesto. El Ministerio de Economía dice que el Ministerio del Interior invirtió menos del 8% del presupuesto. Hay que hacerlo de manera urgente. Hay que declarar en sesión permanente las reuniones del COSEPEP para determinar de manera inteligente la intervención en todos los focos de inseguridad. Este plan de seguridad integral significa intervenir con mano fuerte, con mano firme, por ejemplo, en la militarización de las fronteras, que es un asunto urgente y necesario. Necesitamos enfrentar y controlar la crisis carcelaria que vivimos en nuestro país para evitar que desde las cárceles se esté dando ruedas de prensa o se esté decidiendo sobre el futuro de este país. El problema es cómo resolver eso, lo de las cárceles, Jorge, por ejemplo. Porque evidentemente ahí es un espacio donde se están dando instrucciones. A ver, varias cosas. Aquí hay que entender un poco el problema antes de darle una solución. Como un buen médico tiene que conocer... El problema lo sabemos perfectamente. El problema es que el poder... El diagnóstico está El problema hecho. es que el poder no conoce el problema, porque el poder también es parte del problema. Nosotros con el gobierno de Fernando Villavicencio, lo que vamos a hacer efectivamente es identificar dónde están los tentáculos de las bandas criminales en el poder público, en el poder político, en las organizaciones políticas, en los militares, en la policía, de tal manera que podamos desestructurar todas las bandas y de esa manera dar con los culpables y los responsables para llevarlos ante la justicia. A Jorge, que hay una incorporación del narcotráfico, está cooptado el sector público. No el sector público en su totalidad, eso sería... El poder, ha dicho usted. Sí, pero no en su totalidad. Obviamente, aquí hay malos funcionarios que tienen que rendir cuentas. Y claro, los jueces, en muchos sentidos, muchos jueces, no todos, están también cooptados por las bandas. ¿Cómo pretendemos hacer esto con el gobierno del futuro presidente Fernando Villavicencio? Vamos a llevar a la inteligencia al nivel máximo, crear una policía antimafia e identificar todos los espacios donde actúan. ¿Crear una policía en un año? Vamos a crear con el gobierno de Fernando Villavicencio esa policía que va a buscar e identificar con la ley de inteligencia y la ley de extinción de dominio los lugares, las comunicaciones y las fortunas que manejan y financian estas bandas criminales, y de esa manera vamos a eliminar la delincuencia también de la calle. Gisela, ¿usted es partidaria de negociar, de transar con estos grupos delictivos? No, y no hizo falta para lograr con el gobierno de la Revolución Ciudadana ser el segundo país más seguro de la región. ¿Cómo? Y eso significó, primero, fortalecer el Frente Coordinador de Seguridad, que incluía Ministerio del Interior, de Defensa, Secretaría de Inteligencia, además de los espacios de la Judicatura, Consejo y Fiscalía, e incluyendo Ministerio de Justicia. Ese desbaratado Ministerio de Justicia tenía la rectoría en cuanto a la rehabilitación social. Y eso no solo que es importante, sino urgente, para que de la mano con inteligencia sepan qué está pasando dentro de las cárceles y se evite que cualquier cosa que pase allí tiña de sangre las calles de nuestro país. Y luego, efectivamente, dotando de armamento y de lo que requiere la policía, como servidores públicos que son. La policía sale a la calle sin nada. Los policías se están graduando en mi cantón, en Mejía. Hay una escuela de policía en la zona de Tambillo y se gradúan con un tolete, sin nada más. A la familia le toca comprar los chalecos para que se puedan defender. Una policía que no tiene dignidad tampoco tiene condiciones para defender a la ciudadanía. Para eso se necesita un gobierno presente y lograr nuevamente ser el segundo país más seguro de la región y caminar a ser el primero. Vamos con Guillermo. Guillermo, ¿cómo resolver el tema de la inseguridad? Tema central de preocupación de los ciudadanos, por favor. Y fundamental, lo hemos dicho, Otto, junto a la Alianza Actuemos 823, con nuestra propuesta de paz en las calles. Hay que tomar el control de las cárceles, que hoy día no existen, inclusive hay hasta piscinas de tilapia en la penitenciaría, es una barbaridad. Pero estamos cansados del diagnóstico. Se va justamente Otto a plantear inmediatamente con su posesión la necesidad de implementar todo un sistema de espejo desde fuera de la cárcel para cubrir todo lo que son las puertas abiertas o cerradas de las celdas en las cárceles, que no sean vigiladas desde la cárcel, sino desde afuera, con un sistema de inteligencia especial. El tema del control de armas, el tema también de lo que debe ser en materia de reforma legal, y que lo vamos a hacer en la Asamblea Nacional, con una reforma que permita crear un régimen de máxima seguridad para delincuentes de máxima peligrosidad, que vean muy poco la luz del sol y que no me vengan los derechos humanos a decir que aquí hay que defender. Aquí vamos a defender los derechos humanos de esa madre que quedó con su hijo muerto, de ese padre o de ese hijo que está hoy día huérfano. De ellos vamos a defender los derechos humanos, y eso significa que vamos a fortalecer
esa lucha también a través de una ley que permita tener este régimen especial, un régimen de máxima seguridad que permita que aquellos reos tengan que cumplir el 100% de su pena cuando han matado, cuando han atentado contra la vida de otros, a esos también que secuestran, a esos que también generan extorsión o vacunación, que tengan claro que vamos tras ellos, vamos a tomar el toro por los cuernos. Otto ha enfrentado momentos muy duros, fue el que dio la cara y fue el que se dio el recorrido por el país tendiendo la mano en medio de la pandemia y ahora, inclusive, con riesgo de nuestras vidas, vamos a luchar contra la inseguridad de este país. Esa mano fuerte, esa mano dura, ¿podría uno pensar en Bukele? ¿Una opción de esas ustedes pondrían en la práctica? Se ha dicho mucho de Bukele y no se ha dicho su historia. Las decisiones que ha tomado en el último tiempo no son de meses, es de un tiempo prolongado, pero nuestro país tuvo un gobierno del que Luisa González fue parte respecto a cómo tomar decisiones alrededor de la crisis de seguridad. Recibimos un país que estaba golpeado además por un grave problema de migración. Una narcovalija también ustedes, ¿no? Pero eso se esclareció en los espacios correspondientes. Lo cierto es que los datos, no de nuestro país, sino de fuera de nuestro país, dejaron con absoluta claridad que invirtiendo en seguridad se puede reducir las cifras de inseguridad y de violencia. Retirando la base de Manta, por ejemplo. Es que retirando la base de Manta, que significó la expiración de un convenio y demás, se redujeron también las cifras de homicidios, a diferencia del tiempo que estuvo la base de Manta. Y si no pensemos por qué en Colombia, teniendo no una, sino 12 o 13, las cifras de violencia siguen siendo tan altas y no pasó así con el Ecuador. Invirtiendo en política pública, digo, en una política criminal que se entienda desde atender el frente de la seguridad, cuidar lo fronterizo, por supuesto, dotarles a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, en este caso que son los policías, y además establecer en lo importante, dejando a un lado lo urgente que es la seguridad, en lo importante que es una política pública social, se puede salir adelante. Cuando vemos escuelas de sicarios donde están niños de 13 años, entonces el Estado no está con escuelas, el Estado no está acompañando los procesos de esas familias. Así es que la seguridad es importante para que podamos salir seguros, por supuesto, pero también que nuestros niños tengan que comer es una posibilidad de enfrentar la inseguridad. Y los carteles estos internacionales que operan en el país, hay una especie de franquicias o de representaciones de esos carteles en el Ecuador. Ese es el tema de fondo. Y lastimosamente significa que seamos uno de los principales transportadores de cocaína. Es una lucha que no se ha logrado vencer o resolver en ningún país de la región. Definitivamente, entonces todas Andrés, estas propuestas no se pueden lograr. Miren, no podemos engañar a la ciudadanía. Sabemos que esta es una crisis estructural y que además no solo viene del gobierno pasado, sino de los últimos 15 años, donde también el correísmo tuvo su parte. Esta es una realidad que tenemos que poner sobre la mesa para poder enfrentar la crisis estructural que vivimos con la presencia del narcotráfico y las bandas criminales. Eso significa actuar con un sistema de inteligencia que lo tenemos y con un plan de seguridad claro, que significa también entrar a los territorios más complejos, con la policía, con las Fuerzas Armadas y con mano dura para enfrentar a las bandas delictivas de los vacunadores. Hay áreas en el país en donde no hay Estado, Elsa, en donde no han podido entrar ni las Fuerzas Armadas ni la policía. Entonces, por eso tenemos que hacer un ejercicio decir efectivo. Vamos a entrar es fácil, pero en la realidad... Pero también se necesita voluntad y decisión y eso es lo que vamos a tener con el gobierno de Yacu Pérez. Y obviamente eso se articula en un proceso de militarización de la frontera, de, por ejemplo, instalación de escáneres, que es algo que no existe, por ejemplo, sobre todo en la frontera, de generar un trabajo conjunto con los distintos sistemas de la frontera norte, que es un foco importante del transporte internacional, por ejemplo, del narcotráfico en nuestro país. Si me permites, querido Andrés, lo que quiero decirles también a la ciudadanía es que también vamos a atacar a la máquina que produce justamente la delincuencia. Y eso significa la corrupción y la falta de oportunidades en nuestro país. Y desde la Asamblea también vamos a legislar para que eso sea posible, para que hagamos algo importante, que Lazo lastimosamente se lavó las manos con el decreto de sálvese quien pueda. Hoy necesitamos un plan de desarme del crimen organizado y eso es urgente. Y Jorge, el tema es la ruta del dinero. Parecería, y eso han señalado muchos de los conocedores, de los expertos, hay que seguir al dinero sucio. Qué bueno que mencionas la importancia de la capacidad de las personas que están detrás de la lucha contra la inseguridad. Y en ese sentido me permito decirte, en nuestro equipo de trabajo como candidato primero a la Asamblea Nacional forma parte el general Patricio Carrillo, un luchador, un conocedor profundo de la dinámica propia de las bandas, de las rutas del narcotráfico y de todo el manejo institucional de la Policía Nacional. Por más capaz no va a poder vencer eso, Jorge. Aquí, con capacidad desde la Asamblea Nacional y con capacidad desde la Presidencia de la República. Con recursos para lograr saber por dónde va ese dinero sucio que eventualmente está incluso
incluso en la campaña. Primero hay que saber dónde está el recurso sucio. Por eso hay que seguir la Nuestra ruta. propuesta como Movimiento Construye Listas 25 es promover la ley de inteligencia que va a identificar precisamente el camino, las personas, los nexos que tienen estas bandas criminales con el Ecuador, desde el extranjero, internas. Y de esa manera vamos a identificar todo el espacio que están ellos influyendo y vamos a atacar donde tenemos que Para poder golpear. aprobar esa ley tiene que transcurrir por lo menos 8 a 9 meses. Claro que sí, no Y obstante... te quedan 3 meses de poder. No obstante, el presidente, futuro presidente, Fernando Villavicencio ya lo ha dicho, la creación de la policía antimafia, vamos tras las mafias, porque esa es la forma de identificar las bandas y saber cómo trabajan hacia lo doméstico, hacia lo ciudadano. Y allí, eliminando las mafias, estas estructuras, vamos a eliminar también la inseguridad en las calles. ¿Es posible con una policía ya lograr esto? No, yo más bien quisiera, digamos, poner un énfasis en esto, porque si vamos a ser legisladores de las diferentes tiendas políticas y conformar bancadas, tenemos que saber qué leyes existen. Y en el cierre de la Asamblea disuelta se aprobaron 10 leyes de diferente índole alrededor de la seguridad. Ya no se necesitan más leyes, hay es las que no se suficientes. trata de leyes, Ya. porque leyes existen y me voy a permitir mencionar dos Claro. o tres. Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la seguridad. Ley orgánica que regule el uso legítimo de la fuerza. Ley reformatoria para la violencia integral a través de delitos cibernéticos. Ley de reforma a diversos cuerpos legales para reforzar y combatir el comercio ilícito. Ley de extinción de dominio. Existe ley. De estas leyes que acabo de hacer mención, no hay reglamentos a excepción de la ley de uso legítimo de la fuerza. Y el reglamento apenas se aprobó hace mes y medio. Y la ley como tal se trabajó en agosto del año pasado entendiendo la crisis que estábamos viviendo. Así es que si se tratara de leyes, fuera de las que quedaron pendientes para debatirlas y reformarlas en los próximos meses, una vez iniciado el periodo para completarlo, lo que se trata es de acompañar con una fiscalización responsable, más aún si estamos en el gobierno, que estoy segura que así va a ser, junto con Luisa González, para que cada uno de los pasos se cumplan, porque si se tratara de leyes, el país sería Ya nuevamente tiene más seguro. suficientes. Vamos a Guayaquil, por favor, Guillermo, su apreciación de lo que están conversando sus colegas acá en Quito. ¿Cómo enfrentar, cómo resolver en lo posible el tema de la inseguridad, por favor? Andrés y ecuatorianos, con Otto vamos con firmeza a ustedes, padres de familia, madres de familia, a proteger a sus hijos. Cifras durísimas, 500 asesinatos a niños desde el año 2020 a la actualidad, 2.300 desaparecidos niños en nuestro país. Para eso se va a declarar todos los perímetros escolares en perímetros sagrados. Aquel que se lo encuentre con droga o microtraficando en esos sectores tendrán penas hasta de 40 años. Padres y madres de familia, vamos a proteger a sus hijos. Este es el momento. ¿Acaso no hemos visto la película Sonido de Libertad, Sound of Freedom? Lo que ha sucedido con la pedofilia. Esto es fundamental, la protección a los niños, niñas y adolescentes. Y también ecuatorianos. Pero Guillermo, Otto ha por sido favor, muy claro. Vamos a la creación del BAE, el bloque círculos de antiextorsión. control, de vigilancia en todas las escuelas del país resulta sin duda poco serio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? De ninguna manera, Andrés. Muy serio, porque sabemos de lo que estamos hablando. Por eso vamos a reformar el COIP para fortalecer a 40 años de pena a quien esté merodeando con droga en estos perímetros sagrados, perímetros escolares. Pero también Otto ha sido muy claro. Vamos con el bloque antiextorsión o antivacunadores para irle a dar cacerías con un grupo de élite de la Policía Nacional a aquellos extorsionadores o vacunadores que hoy están golpeando terriblemente la vida y el dinero de las familias que todos los días salen a trabajar honestamente en su tienda, en su bazar, en su comercio y que están siendo víctimas de la extorsión y de la vacunación. Ya basta. Con Otto va a haber gobierno, con Otto va a haber Estado y nosotros desde la Asamblea vamos a articular las leyes para darle seguridad a los ecuatorianos. Ok, Elsa, con usted terminamos este segmento, por favor. Ecuatorianos y ecuatorianas, no se dejen engañar. ¿Cómo podemos decir que no necesitamos legislar en este país cuando es urgente y necesario generar leyes que resuelvan los temas de inseguridad, que resuelvan los temas de temor que tenemos todos los ecuatorianos? Hoy necesitamos impulsar una agenda legislativa eficiente que priorice, por ejemplo, leyes que se han quedado en el segundo debate, como la ley de seguridad privada, que es algo que hay que discutir en este país. Necesitamos hacer reformas
al Corescop, revisar el COIP y algo que quiero posicionar antes que nos vayamos al cierre, y es la Ley General de Víctimas, porque muchas veces se discute sobre los delincuentes, pero no sobre las víctimas de la delincuencia, por ejemplo, los hijos que han perdido a sus padres, los padres que lloran por sus hijos. Hoy queremos impulsar un proceso de justicia y reparación e invitar, por ejemplo, a aquellas madres que perdieron a sus hijos pescadores del 12 de abril en Esmeraldas, o Rosita Saldariaga, esposa que perdió al alcalde de Manta, para impulsar un proceso de discusión serio y eficiente sobre cómo generar un Ecuador con seguridad y con dignidad. Vamos a ir a un corte comercial, tenemos publicidad que atender y enseguida retornamos con el tercer segmento de este programa, Empleo. Ya volvemos. Continuamos con más. El presidente saliente Guillermo Lasso propuso crear 2 millones de empleos en los 4 años de su gobierno. Esa es una gran deuda pendiente, pues se han creado alrededor de 400.000 empleos, según cifras del propio gobierno. Y este es otro de los temas que está en la lista de prioridades de los ecuatorianos. Pero revisemos algunas cifras. En junio de este año, la tasa de desempleo terminó en 3,8%, es decir, 0,2 puntos menos que en junio de 2022. El empleo adecuado tiene una tasa de 34,5% a junio de 2023, es decir, 0,5 puntos más que en junio de 2022. Y aunque estas cifras son algo positivas, lo que preocupa es que la informalidad va en aumento. A junio de 2023, el 52,7% de las personas con empleo están en el sector informal de la economía, es decir, 1,1 puntos más que en el mismo mes de 2022. Esto quiere decir que casi 53 de cada 100 trabajadores laboran de manera informal, es decir, sin seguridad social, sin beneficios de ley, entre otros. La reforma laboral de la que tanto se ha hablado deberá ser una prioridad para el gobierno entrante, pero sin mayoría en la Asamblea o sin los apoyos necesarios, nuevamente será un tema que quede en el limbo. Claro, yo diría que la clase política o el nivel de liderazgo del país da la espalda a este que es un tema fundamental. 6 millones de ecuatorianos, Guillermo, están en estas condiciones, en la informalidad, en el desempleo, en el empleo inadecuado, en fin, 6 millones de ecuatorianos. Nadie se preocupa por ellos. Por favor. Dos cosas fundamentales. Además, faltó ahí en el reportaje que la pobreza en la zona rural es el doble que en la zona urbana. Por eso vamos con una acción contundente en favor de la juventud, sobre todo, que hoy día es la población que puede estar económicamente activa y de mayor número de desempleados, 7 de cada 10. Vamos con la ley del empleo joven, con incentivos para el sector privado, que rompa el famoso experiencia previa que siempre le piden a un joven cuando va con su carpeta a buscar un empleo. Pero ¿qué experiencia previa puede tener un joven o una joven que acaba de salir del colegio o de la universidad? Para romper ese círculo vicioso, aquellos jóvenes menores de 29 años en su primera experiencia laboral serán contratados a través del sector privado, cuando se les dé incentivos tributarios justamente para este tipo de contratación. Y eso lo vamos a hacer a través de una ley de las 5 que presentaremos inmediatamente posesionados en la Asamblea y que ha sido la propuesta además de Otto, que va articulada a un crédito de $5.000 sin garantía para aquellos jóvenes que quieran emprender, pero con seguimiento y acompañamiento para que ese emprendimiento sea exitoso, porque hoy día 8 de cada 10 emprendimientos fracasa, porque el Estado no les da una ayuda justamente a los jóvenes que quieren emprender y masifican el mismo tipo de emprendimiento cuando debe ser diversificado. Esa va a ser una ayuda contundente en favor de la economía de la gente y también de la mano en una aprobación de la ley para las zonas francas, que en el periodo 17-21 yo planteé y se aprobó con el bloque nuestro, que fue la ley de polos de desarrollo económico, que la derogó el gobierno actual y ni siquiera le aprobaron su decreto ley, que la Corte Constitucional lo desechó y que estamos en el peor de los mundos. Por eso vamos firmes con una acción contundente en favor del empleo. Jorge, ¿cómo generar puestos de trabajo? ¿Cómo? El tema del empleo es bien claro, estimado Andrés. Lo que tenemos que hacer como país es mejorar el ambiente para que la inversión pueda generarse y por ende el empleo. Lo que nosotros proponemos desde el Movimiento Construye Listas 25 con Fernando Villavicencio a la cabeza es que se mejore precisamente mejorando las condiciones de la inversión.
Vamos a otorgar, como gobierno nacional, vamos a ofrecer ayudas y salvatajes a los que se encuentran verdaderamente sumidos en las deudas y que han sido objeto de, vamos a otorgarles créditos y que han sido objeto de varios problemas en su producción. Vamos a reconocer el empleo joven. Y te hablo a ti, joven ecuatoriano, vamos a reconocer tu trabajo que se hace por el celular, vamos a reconocer y regular el trabajo que se hace desde la vía telemática. Bueno, pero y vamos a pagar la deuda del IES, estimado Andrés. ¿La deuda? La deuda al IES le vamos a pagar del Estado ecuatoriano, el presidente, ¿Qué el futuro plata, presidente. Jorge? Lo vamos a hacer con la plata que el Estado ecuatoriano tiene y una parte se merece. podrían pagar, pero la totalidad es imposible. Hay que hacer un plan de pagos, pero la decisión política la tenemos y Fernando Villavicencio lo ha dicho a todas luces. Vamos a cancelar la deuda al IES. Ahora, esas fórmulas de trabajo o esos mecanismos de trabajo requieren reforma al Código del Trabajo. Sin duda alguna, nuestra propuesta como asambleístas, apenas lleguemos a la Asamblea, será incorporar estas fórmulas de nuevos trabajos que existen en el Ecuador para que reforma al Código del Trabajo. Con la reforma al Código del Trabajo. Obviamente, tendremos que llegar a los acuerdos necesarios en la Asamblea con quienes efectivamente quieran el desarrollo del Ecuador y el beneficio ciudadano. No vamos a pactar con los grupos políticos que no quieren el beneficio ciudadano y ya los conocemos toda la ciudadanía. Elsa, quienes más se oponían a esas reformas al Código del Trabajo son los sindicatos. Claro, una posición cómoda. Ellos tienen una formalidad de trabajo y los 6 millones de ecuatorianos. Bueno, sabemos que tenemos 8 proyectos de ley vinculados, 8 proyectos del Código de Trabajo, uno de ellos presentados por el Frente Unitario de Trabajadores. Tenemos que hacer una discusión con todos los sectores sociales. YACU va a gobernar para todos los sectores sociales, porque hoy más que nunca no debemos levantar muros, sino bajar puentes para poder dialogar y para poder reactivar la economía. Y eso significa justamente revisar dónde están los trabajadores y dónde está el sector que no es informal, porque lo más formal que tenemos es trabajar y tiene que ser reconocido con dignidad. ¿Qué significa eso para nosotros? Obviamente hacer modificaciones, revisar por ejemplo el artículo 15 del Código de Trabajo, que significa que por ejemplo cuando una empresa inicia una actividad económica el 20% de sus trabajadores sean jóvenes. Eso permite potenciar el empleo juvenil. Además, generar incentivos tributarios para que más MIPYMES puedan contratar a jóvenes de nuestro país y además promover los emprendimientos. El 90% de los emprendimientos en este país fracasan según el Observatorio MIPYMES de la Universidad Andina porque no tienen estudios de demanda y oferta, porque no tienen sostenibilidad técnica, tecnológica ni financiera. Y por eso tenemos que garantizar el acceso al crédito, la emisión de proyectos de capital semilla. Son procesos, Elsa, son procesos, esos hay que cumplir una serie de pasos. Incluso aprobar las leyes que ustedes están planteando. Definitivamente hay que hacerlo y ese es parte del compromiso. Los bonos productivos se pueden hacer de manera inmediata. Hay la posibilidad de impulsar proyectos de capital semilla para 2 sectores, sobre todo para los jóvenes, porque hoy, Andrés, el 60% de los jóvenes quieren irse del país porque sienten que no es un país de oportunidades. Para las mujeres, porque hemos sido las más golpeadas por la pandemia. Hay una feminización de la pobreza en este país y vamos a resolverla con decisión y por justicia social. O sea, todos sabemos que eso está ocurriendo. ¿Cómo resolvemos? Esa es la cosa. ¿Cómo le decimos al país, vamos a crear tantas fuentes de trabajo y lo vamos a hacer de esta manera? Reactivando el Estado y su capacidad de construcción y de obra pública. pública. Gisela. Sí, pero, por ejemplo, los gobiernos provinciales y municipales tienen, el gobierno les debe recursos y eso significa que construyen menos o dinamizan menos sus programas. Reactivar la obra pública significa reactivar los procesos de trabajo a nivel local. No me refiero únicamente a los procesos administrativos, sino me refiero a los albañiles, me refiero incluso a la tienda del barrio, es decir, dinamizar la economía desde lo local a través de la obra pública y luego suplir estas faltas del Estado con los diferentes niveles de gobierno a través de las deudas en primer momento. Luego, la Ley de Juventudes que aprobó la Asamblea Nacional considera o contempla, entre otras cosas, que, por ejemplo, la experiencia que uno asume o que uno aprende en el proceso de educación a través de las prácticas sean consideradas como experiencia laboral, para que estas prácticas no sean únicamente cumplir horas y pasar la materia, sino sean parte del currículum que permita a los jóvenes y a las jóvenes acceder a los empleos con base en sus estudios y en su profesión. Esto significa, además, garantizar la seguridad. Y digo esto porque podemos plantear salidas de un montón de formas y de un montón de frentes, pero la seguridad sigue siendo transversal en esto. Por eso es importante efectivamente reactivar el tema de los empleos o de las iniciativas a través de la tecnología, sin desconocer que el empleo informal también tiene mucho que ver con lo que pueda pasar con la seguridad social, con lo que pueda pasar con diferentes sectores y con diferentes Incorporar frentes. a la informalidad a lo formal.
Entonces, dar seguridad social. Más aportantes a la seguridad social, Claro. más estabilidad a este sistema solidario que tiene que ver con las pensiones jubilares y mejores condiciones. ¿Usted es partidaria de la reforma al Código del Trabajo? De hecho, una de las propuestas que tengo y que por temas de tiempo no alcancé a presentar, tiene que ver con equiparar las condiciones de la seguridad para las mujeres en similares condiciones a lo que plantea la ONU, respecto a reconocer a aquellas empresas o que el sector privado que contrata mujeres y que tiene un porcentaje adecuado trabajando de manera estable. Eso el país no tiene, a pesar que la Constitución permite este tipo de acuerdos y relaciones. El tema de generar fuentes de trabajo requiere sin duda inversión, requiere que haya una reactivación económica, eso estamos absolutamente claros. Pero claro, eso toma muchísimo tiempo. La reforma laboral que se planteó me parece que sí daba ciertas opciones, el trabajo por horas, por ejemplo. Hay que revisar todas estas reformas y me parece sobre todo que hay que hablar con todos los sectores de la economía, porque los que vivieron todo el proceso de quiebra de su economía post pandemia fueron las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas, donde están el 60% de los trabajadores de este país. Tenemos que hacer una discusión importante de tal manera que sin precarización de la vida, porque también es importante decirlo, podamos reactivar la economía de todos los sectores de la sociedad. Y me parece que ahí el tema de la solidaridad en los temas tributarios, económicos y demás es importante. No significa poner más tributos, Lo sino de la generar solidaridad más. me parece fundamental en las centrales sindicales, Elsa. Definitivamente en todos los sectores. Entender que hay un grupo de ecuatorianos, un contingente de 6 millones de ecuatorianos que están sin trabajo formal. De todos los sectores tenemos que tener solidaridad y tenemos que buscar las mejores condiciones de vida de todos los sectores de la sociedad, donde también generemos y dinamicemos a los emprendimientos, porque si sostenemos y mejoramos su economía, su nivel de productividad, eso genera empleo. Contratan a 2 o 3 personas y eso va ampliando el empleo en nuestro país y hacia allá vamos enfocados. Y permíteme, Andrés, además necesitamos impulsar el acceso a la educación superior. Tenemos que ir por fuera de esta ley del 2010 que lastimosamente limitó completamente que los jóvenes ingresen a las universidades. 200,000 jóvenes anualmente no entran a las universidades de este país y eso es importante porque los datos dicen que cuando uno tiene un título de educación superior, el salario mejora en un 200% en nuestro país. Pero no tiene fuente de trabajo, hay una frustración. Pero ese profesional no tiene dónde trabajar. Pero articulado a las tecnologías y a otros elementos puede dinamizar justamente la generación de más empresas y mejor economía. Evidentemente estamos ante la necesidad, estimado Andrés, de darle un vuelco completo al tema del empleo. Pero repito, el tema del empleo se tendrá que resolver necesariamente con un mejoramiento del ambiente del Ecuador. Sin seguridad, que debe ser atendida de manera inmediata, no va a haber posibilidades ni siquiera de desarrollo económico, ni tampoco de incrementar el empleo. La propuesta de Fernando Villavicencio es muy clara, atender lo que verdaderamente le afecta a la economía del Ecuador, que es evidentemente la seguridad de todos los ecuatorianos, desde el señor taxista, del maestro, del tendero que sale a abrir su negocio y no puede abrirlo más allá de las 3 de la tarde o 4 de la tarde, permitirle vender hasta tarde, de tal manera que haya vida nocturna en las ciudades. La ciudad de Quito es una ciudad muerta a partir de las 10 de la noche. Pero lo que pasa, Jorge, que es un círculo difícil de resolverlo, porque también hay un problema, que los chicos, los muchachos que no tienen trabajo, son reclutados para las actividades ilícitas. Cuando no tenemos efectivamente un gobierno valiente, un gobierno fuerte, un gobierno que tenga presencia real en la vida diaria de la gente, vamos a tener esos problemas. La idea de Fernando Villavicencio y del movimiento Construye Listas 25 es precisamente cambiar esa dinámica, mejorar las condiciones en todo sentido, de tal manera que tengamos capacidad para poder emplear más, abrir más los negocios, vender más y generar economía para todos. Yo también puedo ser candidato y decir, vamos a mejorar las condiciones en todos los sentidos. ¿Pero cómo? Desestructurando las bandas, Andrés, de manera inmediata, con una policía antimafia y con la ley de extinción de dominio aplicándola y también con una ley de inteligencia, una capacitación verdadera a la Policía Nacional. Capacitación es un proceso, toma mucho más de un año. Duda, pero hay que tomar las decisiones. Son decisiones políticas. El tema es una voluntad política, que necesitamos un gobierno valiente, probado, que ha demostrado que aquí no se le pueden enfrentar. Fernando Villavicencio, desde la Comisión de Fiscalización, ha llevado a los corruptos al banquillo de los acusados, de tal manera que ahora sí, con un gobierno como el de Fernando Villavicencio, vamos a llevar esta tranquilidad. Con Guayaquil, por favor, Guillermo, el cómo es fundamental. ¿Cómo generamos fuentes de trabajo? ¿Cómo logramos incorporar a esos 6 millones de ecuatorianos al empleo formal? En fin, el cómo, por favor. Otto lo ha dicho con claridad, al igual que la Alianza Actuemos 823.
se va a dar sobre todo seguridad jurídica. No pueden haber sobresaltos que generen más bien un rechazo de la posible inversión nacional y extranjera que puede venir al país, justamente trayendo dólares frescos para generar empleo y dinamizar la economía. Pero también ha dicho que va a utilizar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que sí hay, porque la ejecución presupuestaria en el Ministerio de Transporte y Obra Pública ha sido paupérrima. ¿Para qué? Para dinamizar lo que es la reparación de la infraestructura pública que está abandonada, sobre todo en carreteras. Esa vía, por ejemplo, la Tosagua-Chone, está destrozada y ahí tiene que inmediatamente trabajar a través de una acción del gobierno, declarando en emergencia inclusive, y eso va a generar muchísima mano de obra y empleo. O la cuenca Girón-Pasajes, que es otra vía destrozada en el austro del país. Sabemos lo que hay que hacer. Otto está capacitado para poder tomar el toro por los cuernos, darle gobierno al país, que la gente sienta que sí hay un Estado que los va a representar en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, y eso va a permitir que esa propuesta de paz, plata en el bolsillo de la gente y progreso se vea evidenciada. Y también quiero mandar un mensaje muy claro a la gente que ha perdido hoy día el bono de desarrollo humano, sobre todo las personas con discapacidad y aquellas personas mayores adultas que no tienen cómo guarecerse y no tienen quien las ayude. Les han quitado el bono de desarrollo humano. Eso es una barbaridad, es un crimen que están cometiendo contra las personas discapacitadas y aquellas personas que ya no tienen quien los atienda siendo mayores de edad. Eso se va a hacer un análisis profundo, una reinscripción obviamente a través del Ministerio de Inclusión Social, porque lo estamos sintiendo a lo largo y ancho del país. Nos hemos recorrido el Ecuador, hemos sabido escuchar y por eso hay propuestas claras, coherentes, tanto del lado de la administración de gobierno con Otto, como de una agenda legislativa seria de la Alianza Actuemos 823. A mí me angustia eso de que tienen la solución para todo. Tienen la capacidad y son los que pueden salvar al Ecuador. Y eso no es así. Hay un estudio que señala que solamente el 15% de lo que se ofrece en campaña se logra ejecutar. Una ronda final, por favor, Giselle. Por eso es que necesitamos una presidenta, primero que tenga la empatía desde su experiencia en el servicio público, luego que no llegue a aprender de qué se trata, a saber cuántos ministerios existen o cómo funciona cada uno, porque al haber sido secretaria de la Administración Pública conoce perfectamente el funcionamiento de cada uno de ellos. Por eso es que se requiere un proyecto que piense en el país, que dejó siendo al Ecuador el segundo más seguro de la región. Ecuador no necesita ni presidentes que se creen Rambos, ni presidentes que nos dijeron que era mejor un banquero que un dictador, ni presidentes o ex vicepresidentes que formaron parte de gobiernos nefastos y mucho menos odiadores que pretenden que los adversarios sean eliminados. Lo que necesitamos es una mujer estadista que lidere, que entienda que la seguridad, el bienestar y el trabajo no es negociable, que son derechos que tienen que garantizarle a la gente. ¿Luisa es autónoma? Y ella lo ha dicho con absoluta claridad. Yo tuve la oportunidad de compartir con ella en la asamblea y sé perfectamente de su capacidad, sé perfectamente de su liderazgo y sé además que ella deja clara su postura y que no hay forma de manejarla o de manipularla. Tendremos, sí, por supuesto, liderazgos fuertes en nuestro proyecto político, pero fundamentalmente tenemos la experiencia para recuperar a nuestro país y levantarlo. Elsa, rápidamente, estamos por terminar, por favor. Hoy tenemos la oportunidad de impulsar un proyecto integral que reactive la economía. El único plan integral es el de Yacu Pérez, un hombre que no solo es discurso, sino práctica de esta nueva política, que ha defendido los derechos de los jóvenes, de las mujeres, de la naturaleza, que tiene claridad absoluta de la gestión pública, fue prefecto de la SUAY e hizo casos emblemáticos y lo mismo va a hacer esas obras para nuestro país. No necesitamos volver a un pasado de personas con un sinnúmero de casos de corrupción que deberían devolver lo robado, o de gente que fiscaliza a dedo, o de otros que estuvieron en el gobierno y que no cumplieron con su trabajo. Okay. Hoy es el momento del cambio que necesita nuestro país. Jorge, por favor, 30 segundos, rapidito. Estamos ante una emergencia nacional, una emergencia democrática, una emergencia en inseguridad. Lo que necesita el Ecuador es voluntad política, necesita líderes valientes que tomen decisiones, no tecnócratas que nos hablen de las soluciones. Necesitamos soluciones efectivas. Fernando Villavicencio ya lo ha demostrado en varias ocasiones, desde la Comisión de Fiscalización, desde su activismo en el periodismo. Estamos en una necesidad urgente de la valentía de un gobierno que tiene que actuar inmediatamente. Y por eso, ciudadanos, es tiempo de valientes. Guillermo, por favor, en Guayaquil, 30 segundos, con usted terminamos. Ecuatorianos, es evidente que el ataque que ha recibido Otto por parte de la clase política tradicional en el país evidencia que está en segunda vuelta por las encuestas serias y sobre todo por el apoyo de los ciudadanos a lo largo y ancho del Ecuador.
Vamos por un Ecuador con paz en las calles, con plata en el bolsillo de los ecuatorianos y con progreso para una profunda ayuda social de los que más necesitan. Vamos con fe, con esperanza y con valentía a transformar este Ecuador. Ya falta poco. El 20 de agosto estaremos en segunda vuelta y el 15 de octubre Otto será el nuevo presidente de los ecuatorianos. Un abrazo cariñoso a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias también a quienes han seguido a través de la televisión. Nos despedimos. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de